Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Somos una familia contigo. En este domingo celebramos el Día de la Iglesia diocesana, un día para tomar conciencia que más allá de nuestras parroquias, movimientos, realidades, somos Iglesia diocesana, Iglesia local, presidida por el sucesor de los apóstoles, el obispo, con el presbiterio diocesano, la pluralidad de carismas, de ministerios, de realidades eclesiales, de parroquias, todos formando la Iglesia del Señor resucitado. Un día que nos ayuda, efectivamente, que somos la Iglesia del Señor que camina y peregrina en nuestra tierra de Navarra. El Evangelio de hoy nos habla de la pobre viuda que fue al templo y echó todo lo que tenía. Se implicó hasta su propia existencia, porque puso en riesgo incluso su existencia. No tenía más que esas pocas monedas que echó en el cestillo del templo. Para aquella mujer, Dios lo era todo. La valía de Dios hizo que ella diese todo lo que tenía para vivir y lo echase en el templo. Gran lección en este día de la Iglesia diocesana, en la que también no solamente es tomar conciencia de nuestra realidad eclesial, más allá de nuestras parroquias, sino aprovecha la Iglesia para dar a conocer las cuentas y la colecta que en todas las parroquias y comunidades en este domingo estará destinada a la Iglesia diocesana. Y es importante que demos un espacio a las cuentas, al tema económico y al dinero en nuestra Iglesia diocesana. Y para ello están con nosotros de la gestión económica del Arzobispado don Ángel Mari Gastón y don Jesús Galarza. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para empezar un poco, a grosso modo, ¿cuál es el origen un poco de esta jornada, de esta colecta y de esta recaudación de la Iglesia diocesana? Pues la colecta empezó en los años 70 con don José María Cirarda de arzobispo, y venía a ser, se fundó lo que era la Caja Compensación Diocesana, ayudar unas parroquias a otras, y entonces se pensó también en que un día específico fuese para ayuda para que el arzobispado pudiese colaborar con las parroquias más pequeñas que no llegaban a hacer frente a todos sus gastos. Entonces, desde entonces hasta nuestros tiempos es cuando empezó y cuando se mantiene. El domingo empezó en Cristo Rey, pero se ha ido adelantando y ahora nos toca a mediados del mes de noviembre. El objetivo, se ha mandado desde el Arzobispado una revista con el lema, el cartel, la carta de don Francisco, y ahora vamos a hablar los datos. ¿Cuál es un poco el objetivo de esta campaña? El objetivo, pues como dice el lema, somos una gran familia, es sentirnos todos los cristianos pues miembros de esa familia, colaborando todos, pues unos de forma pastoral, otros en la economía y, como bien dice la jornada, ayuda económica también. Entonces, pues seamos generosos y contribuyamos cada uno en nuestras posibilidades pues para ayudar a esa familia diocesana de la Iglesia Navarra. Jesús, estás colaborando también en la gestión económica del Arzobispado. En esta revista que nos ha mandado has escrito un pequeño artículo. Cuéntanos un poco tu experiencia en una unidad de atención pastoral hoy día de la Iglesia diocesana, ahora que estamos en un momento también de reestructuración, pueblos pequeños, también la economía y tenemos que trabajarla. Sí, en principio, cuando ya me jubilé, disponía yo de más tiempo para poder colaborar con otra forma de ayuda a la Iglesia, y me planteé que a lo mejor una forma distinta de colaborar para un jubilado es apoyar, colaborar en definitiva con estos curas que tienen a su cargo pues de bastantes pueblos, sobre todo pequeños, cuya gestión económica o gestión administrativa les trae como mucha pérdida de tiempo y bastantes quebraderos de cabeza. Entonces, en un principio empecé con curas que llevaban unos poquitos pueblos, acompañándoles a aquellas instituciones oficiales como ayuntamientos, concejos y demás, para poner al día todos los compromisos que tenían un poco desatendidos, o incluso en la propia curia acompañándoles para saber qué situación real tenían de atenciones o de compromisos un poquito desatendidos. Luego me dio ocasión, a través de una unidad pastoral que se crearon aquí en los valles de Goñi, Ollo y Erice de Atez, de tener ya un compromiso un poquito más extendido, pero bajo la cabeza de un solo responsable, que era el párroco de los Tres Valles, y aquí ya tuvimos que esforzarnos un poquito más en poner al corriente, además de las gestiones administrativas, ver qué situaciones tenían, sobre todo de rehabilitación de templos, o alquileres de casas que no tenían el alquiler puesto al día,
o actualización de alquileres, en definitiva, ponernos un poco al día de todas aquellas necesidades que tendrían de una buena gestión, como es rentabilizar el patrimonio que tenían todavía con posibilidades de hacerlo, o incluso ayudar a una venta correcta, para que con eso luego poder atender las necesidades de las unidades distintas que se van creando en estos pueblos. Eso me dio ocasión de ir conociendo desde el arquitecto del arzobispado hasta los que llevan toda la comisión de obras, pero sobre todo ir conociendo a mucha gente en cada pueblo que estaban necesitados de poder aportar, pues desde su experiencia de antes, el ver que ahora desde el obispado se les estaba atendiendo y se intentaba poner al día, incluso rehabilitando casas o haciendo un acompañamiento, en definitiva, además del pastoral, pues el poner en común y sobre todo clarificar, es decir, darle transparencia a todo lo que ellos han estado aportando durante años y que sepan la situación económica que tienen con las diferentes entidades, incluso con el obispado. Vamos a entrar enseguida a ver un poco la diócesis, de dónde saca el dinero y en qué lo invierte, pero hay siempre como un runruneo en la gente sobre el tema del dinero en la Iglesia y siempre como una afirmación muy permanente de que el Estado financia a la Iglesia. Esto, acláranos, Ángel Mari, porque es importante. Veo que siempre la Iglesia se ha intentado y se ha esforzado en aclararlo, pero es bueno recordarlo. Bueno, pues hay que decir que claramente no, el Estado no financia a la Iglesia, sino que son los fieles los que contribuyen al sustento de la diócesis. En el apartado de ingresos, principalmente el 50% proviene de los fieles, colectas, donativos, suscripciones, ingresos ordinarios. Y otro 20%, también muy importante, es lo que llamamos la aportación del Fondo Común Interdiocesano, la famosa X, que en el mes de abril, pues los que nos consideramos cristianos o muchos contribuyentes lo ponen a favor de la Iglesia. Entonces, es una institución, la Iglesia, que año tras año se va examinando, porque tú puedes decidir ponerle la cruz este año y el año siguiente no la pones. Entonces, ahí sí que estamos en permanente pues, examen, diciendo pues, que el 35% de los fieles o de los contribuyentes aportan a la Iglesia, pero son los contribuyentes. El Estado es el intermediario a través del cual nos llega esa cantidad, que para el año 2018 eran 256 millones de euros, distribuidos en las 69 diócesis que hay en España. Ese es un poco el quicio que el Estado hace de intermediario para el dinero. Vamos a ver hoy dos vídeos que nos aclaran estos puntos de economía, sobre todo en la Iglesia en España, y cómo se financia. Vamos a ver el primero. ¿Cuántas veces has oído decir que la muralla china se puede ver desde la Luna? Pues siento decirte una cosa, no se ve. Es solo una de tantas creencias populares que son falsas. ¿Quieres escuchar otra? El Estado español paga cada año miles de millones de euros a la Iglesia Católica. Pues nada más lejos de la realidad. La Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los contribuyentes deciden libremente al marcar la casilla a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Es un ejercicio voluntario de cada contribuyente, que decide destinar el 0,7% de sus impuestos a ese fin. Y libre, pues puede marcar la casilla de otros fines sociales, las dos si lo prefiere, o incluso ninguna de ellas. Hay quien dice que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros al año, otros que son 13.000 millones. La verdad es que hay personas que suman todo lo que encuentran, llegando a una cifra que no es un dato real, porque la Iglesia presta muchos servicios a la sociedad en materia sanitaria, educativa, social, y el Estado colabora económicamente en algunos de estos proyectos, que nos benefician a todos y que son derechos demandados por la sociedad y los ciudadanos. ¿Verdad que has escuchado alguna vez que a los ratones les encanta el queso? Pues lo cierto es que prefieren alimentos con azúcar o la fruta. Esa es una creencia tan errónea como pensar que la Iglesia Católica es la única que no paga el IBI. Ni las ONGs, ni otras asociaciones, fundaciones, instituciones, ni las otras confesiones religiosas pagan el IBI. Eso es así por la Ley de Mecenazgo que se aprobó en 2002. Esta ley reconoce que hay multitud de asociaciones, instituciones o fundaciones
que realizan una gran labor que beneficia a toda la sociedad y de esta manera el Estado las apoya no cobrando el IBI. Como ves, la Iglesia no tiene ningún privilegio, no hay ningún régimen especial único o distinto para la Iglesia. Y si te digo que los gatos siempre caen de pie, estaría faltando a la verdad. Como aquellos que dicen que solo el 2% del dinero de la Iglesia va a parar a Cáritas. Porque para entendernos, Cáritas y la Iglesia son lo mismo. Y cerca del 65% del dinero de Cáritas procede de la Iglesia que formamos todos los católicos, con nuestras colectas en las parroquias, donativos, suscripciones. Es decir, que la financiación de Cáritas procede en gran medida de los bolsillos de los católicos. Seguro que has oído que Albert Einstein suspendió matemáticas cuando era joven. Una afirmación tan falsa como decir que todo el dinero de la X a favor de la Iglesia va a parar a los curas. Es la Conferencia Episcopal la que recibe el dinero que los contribuyentes asignan libremente a la Iglesia y es la encargada de repartirlo solidariamente entre las 70 diócesis españolas según sus necesidades para desarrollar sus actividades. Acción evangelizadora y misionera, celebración de los sacramentos, mantenimiento y restauración de las parroquias y los templos, sostenimiento de los sacerdotes, la inmensa labor caritativa y social. Porque allí donde hay necesidad, allí está siempre la Iglesia. Somos los católicos los que tenemos la responsabilidad de mostrar el verdadero rostro de la Iglesia y todo el bien que se hace por los demás, siempre con datos contrastados. Por eso, si tienes dudas, pregunta en tu parroquia o entra en portantos.es. Puntos importantes de la economía para aclarar y saber. Concretamos en nuestra Iglesia de Navarra cómo están las cuentas, en qué se distribuye el dinero que se recauda. Aquí tenemos unos quesitos de economía que ven las proporciones. También se ha distribuido en todas las parroquias esta pequeña revista donde lo aclara. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿a dónde va el dinero? Pues principalmente tenemos tres apartados donde se destina el dinero. Primero es la conservación de los edificios, tanto el tema exterior como interior. Son muchas las obras, 736 parroquias, muchos tejados, ermitas, centros de catequesis, entonces eso requiere un mantenimiento ordinario e incluso muchas veces extraordinario. Otra de las fuentes o donde se va destinado el dinero es la nómina de los sacerdotes y los laicos contratados en la diócesis. Los sacerdotes son mayores, necesitan colaboradores y luego pues se echa a mano para muchos temas en economía, en el derecho, pues para asesorar pues seglares, ¿no? Y luego el tercer apartado es la comunicación de bienes o la aportación que se hace desde el arzobispado al tercer mundo, a nivel nacional y a las pequeñas parroquias que tenemos. Y sobre todo estas parroquias que han soportado los préstamos para hacer rehabilitaciones grandes y entonces, claro, no tienen la gente suficiente para poder aportar luego el dinero de amortización e intereses. Y es la diócesis la que les presta el dinero a las parroquias o paga por cuenta de ellas. Esos tres apartados son los principales. Jesús, se me ocurre una pregunta brevemente, tú que has estado ayudando también a parroquias en su economía. ¿Qué consejos das a una parroquia, tanto sacerdote como a los laicos, así a grandes rasgos, para llevar bien la economía de la parroquia? ¿Qué consejos? Bueno, pues una vez de que se han aclarado, se han puesto al día todas las situaciones que tengan las instituciones, intentar no tener los pocos ahorros que tengan dispersados por ahí. De hecho, pues el mantener hoy una cuenta cuesta dinero y se puede tener una cuenta abierta en el propio arzobispado que te va a canalizar, como cualquier entidad de ahorro, todos tus ingresos y todas las colectas que puedan tener. En segundo lugar, habría que intentar reducir gastos, porque a lo mejor, pues, si se va a hacer una función a la semana, no hace falta tener la calefacción pues ahí disparatada, sino llegar a un punto mínimo de gasto para que no haya una descoordinación entre las pocas colectas que hay con los gastos que se están atendiendo. Y sobre todo
valorar muchas veces si los compromisos que hay no se podrían unificar en una casa de más acogida, bien más centrada, para que todas las funciones pues tengan un componente único del mismo servicio, pero no se multipliquen los gastos en 7 pueblos pequeñitos distintos. Lo hemos dicho de pasada, pero a veces todavía la gente no conoce suficientemente que las parroquias pagamos en la caja de compensación. Cuéntanos un poco los criterios de este dinero que todas las parroquias dan al obispado y, bueno, y el deber de todas las parroquias, ¿no?, de pagar la caja de compensación. Bueno, todas las parroquias de Navarra, todas las que tienen el culto, porque hay algunas ya que es más esporádico y esas ya no contribuyen, entregan una cantidad al año a la diócesis. Hasta hace 2 años la forma en la cual entregaba era pues en función del número de habitantes que tenía la parroquia y en función de los sacerdotes que las atendían. Pero se ha visto que es más justo que entreguen en función de un porcentaje de los ingresos. Entonces las parroquias recaudan el dinero, tienen sus gastos, los atienden y dentro de sus gastos ordinarios tienen que poner un porcentaje pues que varía entre un 20 y un 40% en función de los ingresos que tienen que entregar a la diócesis. Porque claro, a su vez la diócesis, como os comentaba anteriormente, aporta para rehabilitación de estas parroquias pequeñas o para el mantenimiento de los créditos. Ese es los vasos comunicantes de la diócesis, o caja de compensación que llamamos nosotros. Caja de compensación, sí. Un gran sentido, desde luego, de comunión también en la Iglesia. Vamos a ver este segundo vídeo que nos aclara estos puntos de la economía y de la financiación en la Iglesia. Era el año 1979 cuando el Estado español y la Santa Sede firmaron los acuerdos Iglesia-Estado. Ese es el marco de colaboración vigente con respeto absoluto a la libertad religiosa. Gracias a esos acuerdos, la Iglesia tenía una asignación directa en los presupuestos generales del Estado. Además, no pagaba el IVA de algunas de sus compras, pero la Iglesia se comprometía a ir caminando hacia un sistema en el que, con la sana e independiente colaboración del Estado, su financiación dependiera de los que valoraran su labor. Pero hay otros 2 momentos fundamentales hasta hoy. Año 2002. Entra en vigor la Ley de Mecenazgo, por la que se regulan en su fiscalidad todas aquellas instituciones, asociaciones o fundaciones sin fines lucrativos. Ahora mismo la Iglesia está sujeta a esta ley en igualdad de condiciones que, por ejemplo, todas las ONGs. Por eso decimos que la Iglesia no tiene ningún privilegio, porque no hay ninguna ley especial para ella. Y en diciembre de 2006, la Santa Sede y el Estado español firman la modificación en el sistema de asignación tributaria. En este nuevo modelo de colaboración, el dinero que la Iglesia reciba ya no será por asignación directa, sino que dependerá en exclusiva de lo que los contribuyentes decidan al marcar libremente la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Se aumenta la asignación para la Iglesia en el IRPF al 0,7% de la cantidad a pagar y se elimina la exención del IVA. La Iglesia paga ya el IVA de todas sus compras y además se compromete a presentar anualmente una memoria de actividades explicando detalladamente el destino de los fondos. A día de hoy, las fuentes de financiación de la Iglesia son aproximadamente el 25% de los ingresos llegan a través de la asignación tributaria, es decir, de lo que libremente los contribuyentes, marcando la X de la casilla de la Iglesia, deciden aportar de sus impuestos, sin que tengan que pagar más o que Hacienda les devuelva menos. Y el resto de los ingresos, hasta el 75%, responden a donativos, colectas, suscripciones periódicas, herencias, legados. Gracias a ti, a ti, a ti y a ti, a tu compromiso e ilusión, a la colaboración de los católicos y de los que valoran la labor de la Iglesia, se puede seguir haciendo el bien por tantos. Todos estos ingresos son los que permiten que la Iglesia se financie y que, por lo tanto, entre todos podamos continuar con la inmensa labor que realiza y que contribuye a crear una sociedad mejor. Pero seguro que alguna vez te has preguntado en qué puede necesitarte tu Iglesia, porque hay muchas formas de colaborar en tu parroquia. Tu tiempo, tus cualidades, tu colaboración económica. Somos una gran familia contigo. Eso es la parroquia, la familia de los hijos de Dios. Puedes rellenar y enviar a tu parroquia el boletín de suscripción
y pensar a qué te puedes comprometer. Un donativo mensual, trimestral o anual. También puedes entrar en donoamiglesia.es y hacer un donativo a tu parroquia, a tu diócesis o incluso a la conferencia episcopal a través de Internet. Como ves, tú decides cómo, cuándo y a quién ayudar. Tienes más información en portantos.es. En este día de la Iglesia Diocesana estamos comentando toda la actividad económica de la Iglesia, de nuestra diócesis. Aquí nos habéis traído de la Conferencia Episcopal esta memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España. Cuéntanos un poco, Ángel Mari, qué objetivo tiene y de dónde nace esta memoria. Bueno, pues al igual que las parroquias nos entregan las cuentas al arzobispado, consolidamos los datos, todas las diócesis presentamos las cuentas a la Conferencia Episcopal. Lo mismo, se consolidan y se auditan. Entonces son unas cuentas que están auditadas. Por eso son cuentas públicas que están en todos los portales de transparencia. De ya casi todas las diócesis lo tenemos porque es un compromiso adquirido en la Conferencia Episcopal. O sea, que el portal de transparencia, recibimos alguna subvención y al recibirla necesitas ver el destino y que es correcto donde has llevado ese dinero. Ha sido destinado para el sostenimiento de una parroquia o de la nómina de un sacerdote, pues tienes que llevarlo con ese fin. Ese es el fin de presentar la memoria a nivel nacional de todas las cuentas de todas las diócesis, que cada año a nivel global está auditada, pero luego 10-12 parroquias son auditadas independientemente por agencias contables exteriores, que no son internas de la diócesis. La transparencia, ¿verdad?, en estos tiempos es fundamental. No nos queda más tiempo. Bueno, pues nada, una llamada a la solidaridad y a las colectas hoy de las Eucaristías de este día de la Iglesia Diocesana, a colaborar, y luego pues todas las parroquias cumplir nuestras obligaciones económicas con la diócesis. Muchísimas gracias, Ángel Mari, Jesús, y que bueno, vuestro trabajo de gestión de economía pues dé mucho fruto para bien de la Iglesia. Gracias. Muchas gracias. Pues nada más, queridos amigos, importantes, sintámonos Iglesia Diocesana. Domingo a domingo aquí vemos mucha realidad de la Iglesia de Navarra. También la económica tiene el sustento, estamos en el mundo, así que seamos generosos para sostener el bien humano de nuestra Iglesia Diocesana. Hasta el próximo domingo, que celebraremos la segunda Jornada Mundial de los Pobres, puesta por el Papa Francisco. Buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.